Una esfera de radio R rodea una partícula con carga Q ubicada en su centro. Demuestre que el flujo eléctrico a través de un casquete circular de semiángulo θ es phi sub e igual a Q multiplicando a 1 menos coseno de θ entre 2 epsilon sub 0. ¿Cuál es el flujo para θ igual a 90 grados y θ igual a 180 grados? En este problema tenemos una carga puntual rodeada por una esfera, pero de esta esfera solo vamos a considerar una pequeña porción, el cual está limitado por una circunferencia completa que va a ir desde 0 hasta 2pi. Y también un barrido que está descrito por este ángulo θ y que estará limitado entre 0 y θ. Ok, entonces tenemos un casquete circular de radio R mayúscula, una carga puntual que está ubicada en el centro de la esfera a una distancia R mayúscula. Cualquier punto que se elija de este casquete circular, la distancia a la carga es exactamente el mismo. Por lo que este radio va a ser una constante y su valor es R mayúscula. Como vemos, la carga puntual es la que genera el campo eléctrico. Y este campo eléctrico, como podemos apreciar, debe atravesar el casquete que a su vez genera un flujo eléctrico, que es el que debemos calcular. Para ello tomamos un diferencial de superficie en el casquete circular, que es perpendicular a la superficie, y que forma un ángulo θ igual a 0, con respecto al campo eléctrico, ya que ambos son paralelos. Empecemos a considerar el campo eléctrico de una carga puntual. El diferencial de superficie en coordenadas esféricas cuando R es constante. Se tiene el radio de la esfera, que es R al cuadrado, seno de θ, diferencial de phi, diferencial de θ y el vector unitario R. Estos ángulos que vemos acá, o variables angulares, son las que le dan forma al casquete circular de la esfera y son los que vamos a delimitar. Recordemos que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del producto escalar del campo eléctrico y el diferencial de superficie ds. Pero este producto escalar, como ya hemos visto, es igual a la magnitud del campo eléctrico E por la magnitud del vector ds por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Y como vimos, este ángulo es 0 y el coseno de 0 es igual a 1, por lo que el producto escalar sería igual a la magnitud del campo eléctrico E por la magnitud del vector ds. Procedemos a sustituir el campo E y el diferencial ds y nos queda la siguiente ecuación. Ahora los límites de integración irán como vemos. Phi va a ir entre 0 y 2pi, es decir, un giro completo, y θ va a ir entre 0 y θ. Bien, sacamos las constantes de la integral y los radios al cuadrado se cancelan. Y la ecuación nos queda de esta forma. Integramos primero con respecto a phi, en este caso seno de θ y el diferencial θ son constantes. Y solo nos queda la integral de phi, que es igual a phi evaluado entre 0 y 2pi, que al evaluar nos da q entre 4pi epsilon sub 0 por 2pi por la integral del seno de θ por dθ. Este 2pi se simplifica con este 4pi, quedando un medio. Procedemos a integrar y la integral del seno de θ de θ es igual a menos coseno de θ evaluado de 0 a θ. Entonces, al evaluar nos queda q entre 2 epsilon sub 0
por el menos coseno de teta cuando teta es igual a teta, menos por el menos coseno de teta que da positivo cuando teta vale 0. Recuerden que es el límite superior menos el límite inferior. Resolviendo, el coseno de 0 vale 1 y la expresión nos queda que el flujo eléctrico es igual a Q entre 2pi epsilon sub 0 por 1 menos el coseno de teta. Y esta es la demostración de la primera pregunta del problema. Muy bien, ahora para la pregunta B, donde nos piden el flujo si teta es igual a 90 grados. En este caso, si teta vale 90 grados, se construye media esfera. Así, si teta vale 90 grados en esta expresión, el coseno de 90 es 0. Entonces, el flujo en este caso vale Q entre 2 epsilon sub 0. Y este sería el flujo para media esfera. Para la pregunta C, donde teta vale pi o 180 grados, lo que estamos construyendo es la esfera completa. En este caso, el coseno de 180 grados es igual a menos 1, por menos da más 1. Y 1 más 1 igual a 2. Y este 2 que multiplica se cancela con el 2 que está dividiendo, quedando la ecuación como el flujo eléctrico igual a Q entre epsilon sub 0. Y este es el resultado si la esfera está completa y en su interior tiene una carga Q. Se aprecia que si es media esfera, es la mitad del flujo generado para una esfera completa.